Ok, entonces vamos a dar inicio con la clase de hoy, la cual va a ser muy sencilla. Solamente van a ser dos temas que van de la mano: verbo to be y tiempo continuo. ¿Mm? El verbo to be y el tiempo continuo van a ser unas clases en las cuales, como se dan cuenta, solo son dos temas, pero se larga en el ámbito de que toca enseñar pasado, presente, futuro, ¿sí? Y ambos van de la mano porque el verbo to be y el verbo continuo y el tiempo continuo en una oración van enlazados, ¿sí? No puede faltar el uno si está el otro y viceversa. Entonces, empezamos con el verbo to be. Para el verbo to be, lo primero que debemos aprender es su forma según su tiempo. ¿Cuáles son los tres tiempos que maneja un verbo? ¿Mm? ¿Cómo? No. ¿Cuáles son los tres tiempos que maneja un verbo? ¿Cuáles son los tres tiempos en los cuales manejamos un verbo para hablar cuando se habla en otros tiempos? Por ejemplo, presente, ¿cuál más? Pasado simple, ¿ah? ¿Continuo? Lo he estado repitiendo casi todas las clases. Pasado participio. Ujú. Entonces, esos son los tres tiempos que maneja todo verbo, ¿sí? Y recordemos que cuando se habla de esos tres tiempos, se habla de regulares, verbos regulares y verbos irregulares. El verbo to be, ¿qué creen que sea? ¿Regular o irregular? ¿Es un verbo regular? ¿Irregular? Perfecto. Entonces, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que el verbo to be es un verbo irregular. Segundo punto. Vamos a dejarlo con el asterisco mejor. Segundo punto. Siempre que se habla de verbo to be, se habla de los pronombres personales. Porque para cada uno de ellos se maneja una gramática y asimismo una pronunciación diferente. ¿Mm? Entonces, está I, you, he, she, it, we, they. Bien. Entonces, para I, recordemos lo que habíamos dicho antes. Son tres tiempos que maneja el verbo. ¿Mm? El primer tiempo es presente. Entonces, sabiendo que el verbo to be representa en español cero estar, ¿mm? ¿Cuál sería el tiempo presente del verbo to be para el pronombre personal yo? Am. ¿Mm? Para el pronombre personal tú, are. Para el pronombre personal él. Para el pronombre personal ella. Y para el pronombre personal eso. Para el pronombre personal nosotros. Y para el pronombre personal ellos. Espérate que parece que... Ahora, para el pronombre personal ellos. Bien. ¿Por qué estos tres personajes se les aplica o va con is? Por la misma regla del presente simple. Terceras personas del singular, la gramática cambia. ¿Mm? Por eso se aplica is para esos tres, porque son las terceras personas del singular. Para yo es am, I am.
Y para tú y para los plurales es are. ¿De acuerdo? Bien, este es el presente simple. Ahora vamos para el pasado simple. ¿Cuál sería el verbo to be en pasado simple para el pronombre personal yo? I. Was. Para el pronombre personal tú. Were. Para terceras personas de singular. ¿Ah? Para plurales. ¿Ah? Bien. Este es el pasado simple para lo que es el verbo to be en cada pronombre personal. ¿De acuerdo? Hay que conocerlos, identificarlos, aprender a manejarlos para lo que se viene. ¿Mm? Bien. Si ahí está el presente simple y está el pasado simple, ¿cuál sigue? El pasado participio. Entonces, ¿cuál sería el pasado participio para todos estos personajes? Se las voy a dejar así. Les voy a dar un machete. Para todos es el mismo. ¿Cuál es el pasado participio del verbo to be? Been. Been. Para todos es been. ¿Por qué? Porque está en pasado participio, su estructura no cambia, su gramática y pronunciación cuando se habla en tiempo participio. Solo en tiempo participio. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente acá. Bien. Esta tabla es indispensable aprendérsela. ¿De acuerdo? Esta tabla es indispensable. Nos ayuda a reconocer y a manejar el tema que sigue, que es tiempo continuo. Mande la mano. Bien. La verdad, la verdad en cuanto al verbo to be, no hay mucho que explicar en este punto. ¿Por qué? Porque aquí la clave es saber a cuál pronombre pertenece una específica gramática y fonética del verbo to be, dependiendo del tiempo. ¿Mm? Entonces, una vez aprendida esta tabla, ¿sí? De en adelante se maneja del mismo modo para todo tipo de frase de oración, ¿de acuerdo? Para todas. Bueno, ahora vamos a pasar a tiempo continuo. Ya van a ver por qué el verbo to be va de la mano de tiempo continuo y no puede haber tiempo continuo sin el verbo to be. ¿De acuerdo? Ok. Cuando hablamos de tiempo continuo, bien, este puede ser la definición del verbo del tiempo continuo. Cuando hablamos de tiempo continuo, nos referimos a una acción que estamos realizando en el mismo instante de manera indefinida.
¿Mm? Va acompañado bien, de manera indefinida. Va acompañado el verbo de su terminación ando, yendo. ¿Mm? En el español. ¿Mm? En el inglés, en el inglés, ing, el famoso ing. ¿De acuerdo? Ahora, el tiempo continuo también se desprende, se descompone de tres tiempos. Está presente, pasado y futuro. ¿Mm? Bien. En el presente manejamos afirmativo, negativo y pregunta. Hace favor, me cierran la ventana. Estoy cansado de eso. Sí. Mm. Y pregunta. Para pasado tenemos afirmativo, negativo y pregunta. Para futuro tenemos afirmativo, negativo y pregunta. Para todos ellos se maneja el mismo proceso. ¿Mm? Vamos con presente. Yo digo como frase de presente, yo digo a casa. ¿De acuerdo? Lo primero que debemos identificar es el pronombre personal. ¿Cuál sería el pronombre personal? I. Porque estoy diciendo estoy. Exactamente. I am. O puedo decir la forma corta, I'm. ¿Mm? Bien. I'm walking. I'm walking home. ¿Sí? Para tú. La forma corta, you are. You are o you're. Walking home. Para él, his. ¿Mm? His, la forma corta, his. Walking home. Y así sucesivamente. ¿Mm? Bien. Aquí se me olvidó colocar negativo, como dice la frase. Si en la frase dije estoy caminando a casa, ahora digo no estoy casa. En la oración negativo sería I'm not walking home. Para tú, you're not
¿Mm? Cuando se usa el are, el verbo to be are, hay dos modales. Hay dos modales o dos contracciones. Está you're o you aren't. Da igual. ¿Mm? Ah, el ain't también. Ese es otro que significa lo mismo. Es la forma corta del verbo to be. Mm. Gracias por recordármelo. Entonces, negativo. Entonces, hay dos maneras. Está agregar el not o está decir ain't. Ain't. ¿Sí? El ain't. Vamos a hacer una cosa. Reemplaza la forma del verbo. Verbo to be según su forma y la negación. Bien. Entonces espacio. Entonces dijimos que no estoy caminando a casa. I'm not walking home. I ain't. Walking home. ¿Listo? Entonces de esta manera se aplica. Esto solo pasa para negación. Ese ain't. La negación. Solo con verbo to be. Aquí esta palabra ain't lleva el verbo to be y lleva la negación. ¿De acuerdo? Y como se dan cuenta, reemplaza, no importa el pronombre que se utilice. I ain't, you ain't, he ain't, etcétera. Bien. Entonces afirmativo, negativo, ahora vamos a pregunta. Ojo con esto, no se requiere entonces, cuando hablamos en pregunta, no se requiere de un auxiliar extra para preguntar, porque el verbo to be ya funciona como auxiliar y como verbo ser o estar. Entonces, la frase era: estoy caminando a casa. Am I walking home? Es tiempo continuo. Es una pregunta, pero en tiempo continuo, en presente continuo.
Siempre que se habla con verbo to be, a no ser que sea una frase en la cual el verbo to be le indique todo, ¿m? Indique la acción y todo, entonces el resto siempre va con verbo to be, el verbo que indica una acción. Por ejemplo, si yo uso el verbo to be de esta manera, mm, estoy aburrido, ¿m? I am bored, ¿sí? Ya lo dije todo. Uso el verbo to be y digo el adjetivo aburrido. ¿M? Más esa es la acción y ese es el estado en el que me encuentro. Cero estar, ¿sí? Verbo to be. Y la acción, estar. ¿Estar qué? Aburrido. El adjetivo. ¿M? Ahí no va verbo to be, o sea, no va verbo con ing que indique una acción, porque el verbo to be es una acción de por sí ya ahí. Diferente si yo digo estoy corriendo, ¿m? Estoy jugando, estoy caminando, ¿m? Estaba luchando, estaba durmiendo. ¿M? Meto el verbo to be y el verbo que indica la acción va con ing. ¿M? En este caso estamos hablando de pregunta. Nótese que el verbo to be se escribe primero porque funciona como auxiliar cuando se pregunta y se usa en la misma forma que en el presente simple como indiqué aquí antes. Estas primeras formas. ¿Sí? Bien. Entonces, para la forma de pregunta para él está caminando a casa, ¿cómo sería? ¿Mm? Bien. Primero va el verbo to be, luego el pronombre personal y luego el resto. ¿De acuerdo? Porque es pregunta. Esto es para presente. ¿Mm? Bien. Ahora vamos para pasado. Bien. Para hablar en pasado continuo, usamos la forma simple, la forma de pasado simple del verbo to be. ¿De acuerdo? El verbo to be, como nos funciona como auxiliar y como aquí que indica acción también en ocasiones, ¿m? También asimismo indica el tiempo en el que se está hablando. Si yo uso el verbo to be en presente, estoy hablando en presente. Si yo lo uso en pasado simple, estoy hablando en pasado. ¿M? Bien. Entonces sería la misma oración. Bien. Yo estaba caminando a casa. ¿M? Pasado, pasado simple del verbo to be para el pronombre personal yo. ¿M? Pasado simple para el pronombre personal tú del verbo to be. Pasado simple. Bien.
Bien. Para afirmativo ya sabemos que es usando el pasado simple del verbo to be, was o were. ¿Mm? Para negativo, ¿mm? Bien, sería walking home. ¿De acuerdo? En el interrogativo, una vez más, el verbo to be que indica que funciona como auxiliar va al inicio de la oración. En ese caso, como estamos hablando en pasado, el verbo to be va al inicio de la oración, pero va en pasado simple. ¿Mm? Y por último, ya hablamos en presente, ya hablamos en pasado, ahora vamos para futuro. ¿Recuerdan que estábamos aplicando el will y el gonna en futuro? Una vez más lo vamos a volver a aplicar. Por eso tenía que enseñarles primero futuro antes, para poder enseñarles futuro con el verbo to be, en tiempo continuo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fórmula aquí? Bien, entonces la fórmula del tiempo futuro con el verbo to be, o sea, en tiempo continuo, es el auxiliar de futuro, llámese will, llámese shall, llámese going to o gonna. ¿Mm? Llámese cualquiera de esos, siempre va a ir primero el auxiliar de futuro, luego el verbo to be y luego el resto del complemento. ¿Mm? Ejemplo con el mismo que estamos, hablemos en presente. ¿De acuerdo? Nótese aquí este detalle. En presente tenemos dos formas de decirlo. Recordemos que ya tocamos el tema de futuro antes. Cuando hablamos de will o de shall, ¿m? Que eran estos dos,
Hablamos de un 50% de probabilidades. ¿Mm? Y por lo general suele ser un futuro lejano, aunque en ocasiones se usa para cerca. ¿Mm? Pero bueno, entonces yo digo I will be walking home. Nótese que está el verbo to be en su forma simple, ¿Mm? Porque ya está el auxiliar. ¿Mm? Como ya está el auxiliar que indica futuro, el verbo to be va en su forma simple, por su forma sencilla, su forma simple. ¿Mm? Luego, meto el verbo que indica la acción, que es el de caminar, con ing. Yo no puedo decir yo estaré caminar. Yo tengo que decir yo estaré caminando. Por eso el verbo to be y el presente continuo o las oraciones en gerundio, se le conoce como gerundio, ¿m? Van con ing siempre o en español ando yendo. ¿M? Entonces, digo el pronombre personal, sujeto, el auxiliar de futuro, will, o gonna, o going to, ¿m? I'm going to, I'm gonna. ¿Por qué? Porque como going to es un verbo con gerundio, ¿sí? Entonces sí o sí tengo que meter el to be. Nótese que aquí lo metí. Y luego vuelvo y meto el to be para decir que estoy o estaré. Aquí dice voy a estar caminando a casa. Aquí dice caminaré a casa. Estaré caminando a casa. ¿De acuerdo? También puedo decir la forma corta. I'll be. You'll be. Exacto. You're gonna be walking home. ¿Mm? Y nos queda el último, el terceras personas. Bien, ahí está. De esta manera se aplica, no olviden. Auxiliar, verbo to be, de cero estar, y verbo que indica la acción. En este caso, el auxiliar sería I am going to. El auxiliar es going to, I'm gonna. I am gonna, ¿sí? Todo esto es el auxiliar. Verbo to be, cero estar, y el verbo que indica la acción. Esto es para presente. ¿Mm? Presente afirmativo, ¿no? Ahora va negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era la forma negativa del auxiliar will? Bien. Entonces, won't, la forma negativa, will not. ¿Mm? La forma negativa del... Y la forma negativa del verbo del auxiliar going to es normal. I am going, I'm not, I am not. ¿Mm?
I am not going to, or I'm not gonna be walking home. You. You won't be walking home. You're not gonna be walking home. ¿De acuerdo? You're not gonna be walking home. ¿Mm? Y para él, he isn't gonna be walking home. ¿De acuerdo? Me hago entender, sencillo, ¿no? De acuerdo. Ese es para negativo. Ya estamos en afirmativo, negativo y nos queda pregunta. ¿Mm? ¿Sí? Y como es futuro, vamos a poner la tilde. ¿De acuerdo? Y como lo enseñé antes, abrimos con el auxiliar que indica futuro. ¿Qué pasó, hermana mía? ¿Qué pasó? ¿No va a llorar otra vez? Sí. Bien. ¿Cómo le soltó esto? Will I be walking home? ¿De acuerdo? Y el auxiliar del futuro, will, para pregunta. Y luego, para el going to, am I gonna be walking home? ¿Mm? Para you. Are you gonna be walking home? ¿De acuerdo? Es súper sencillo. Si nos concentramos en aprendernos el orden de las preguntas, por eso yo enseño primero presente. Presente simple, o sea, tiempo simple. Presente, pasado y futuro. Por eso lo enseño primero. Porque cuando se aprende ese orden, cuando hablamos en tiempo continuo, ya no nos vamos a enredar con el orden de las preguntas, negativo y afirmativo y todo eso. ¿Mm? Para él. Milena. Bien. Yo me voy porque necesito ir a llevar a Rosy. Chao, mamá. Chao, mamá. Chao, mamá. Hermano, casi me mata. Ay, me mata, ¿cierto? Salí como de un cubo de energía. Ok. Eso anda uno muy bueno en la Bueno, pues. Ya, Bien, entonces, ya enseñé presente, ya enseñé pasado y ahora futuro. Futuro lleva afirmativo, negativo y pregunta. No sé por qué escribí presente otra vez aquí.
¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es como se maneja el tiempo continuo. ¿De acuerdo? Esto va a quedar para repasar para el próximo lunes. ¿De acuerdo? Hoy es viernes, sí. Entonces, este tema va a quedar para repaso para el próximo lunes. Tanto el verbo to be en sus formas según sus pronombres personales, como la aplicación en el tiempo continuo, para hablar en presente, para hablar en pasado y para hablar en futuro. Nótese que enseñé las tres formas: afirmativa, negativa y pregunta, para presente, para pasado y para futuro. ¿Mm? De esta manera es como se maneja. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar este tema en el grupo de... Bien, vamos a guardar aquí. Eso ha sido todo por hoy, la clase de hoy. Y queda para repasar esos temas para el lunes, ¿de acuerdo?